Bienvenidos, queridos estudiantes de la Facultad de Filosofía de nuestra querida Universidad Nacional del Este, apreciados alumnos de la carrera de Psicología, Cátedra de Anatomía del primer curso. Vamos a hablar un poco de los órganos de los sentidos. Contenido ya bastante conocido para todos nosotros desde la primaria prácticamente, pero hoy vamos a darle un enfoque un poco más especial. Bueno, vamos a empezar por qué son los sentidos. Se dice que sentido es la capacidad para percibir estímulos internos y externos mediante el empleo de órganos específicos. Por lo general, se considera que los seres humanos contamos con 5 sentidos, los cuales son el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Los sentidos nos proporcionan la información vital que nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea de manera segura e independiente. Esto por medio de las sensaciones, que son el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para procesar todos los estímulos que recibe, como por ejemplo la luz, los sonidos, los sabores, la sensación de frío o de calor, el dolor, los olores, incluso las caricias, cosquillas y besos. Vamos a hablar un poco del oído. El oído es el órgano responsable no solo de la audición, sino también del equilibrio. Se encarga de captar las vibraciones y transformarlas en impulsos nerviosos que llegarán al cerebro, donde éstas serán interpretadas. El oído se divide en 3 zonas: externa, media e interna. Se denominan oído externo, oído medio y oído interno. La capacidad auditiva. Las ondas sonoras en realidad son cambios en la presión del aire y son transmitidas a través del canal auditivo externo hacia el tímpano, en el cual se produce una vibración. Estas vibraciones se comunican al oído medio mediante una cadena de huesillos y a través de la ventana oval hasta el líquido del oído interno. El rango de audición varía de una persona a otra. El rango máximo de audición en el hombre incluye frecuencias de sonido desde 16 hasta 28.000 ciclos por segundo. El menor cambio de tono que puede ser captado por el oído varía en función del tono y del volumen. La sensibilidad del oído a la intensidad del sonido también varía con la frecuencia. La sensibilidad a los cambios de volumen es mayor entre 1000 y 3000 ciclos, de manera que se pueden detectar cambios de 1 decibelio. Esta sensibilidad es menor cuando se reducen los niveles de intensidad de sonido. Es decir, cada persona puede escuchar de una u otra manera. Y esta también puede ser percibir de diferentes formas de una otra persona. Hemos visto que el oído también es responsable del equilibrio. Esto sucede por las siguientes razones. Los canales semicirculares y el vestíbulo están relacionados con el sentido del equilibrio. En estos canales hay pelos que detectan los cambios de la posición de la cabeza. Los 3 canales semicirculares se extienden desde el vestíbulo formando ángulo más o menos recto entre sí, lo cual permite que los órganos sensoriales registren los movimientos que la cabeza realiza.
Sobre las células pilosas del vestíbulo se encuentran los cristales de carbonato de calcio, que cuando la cabeza está inclinada cambian de posición y los pelos que están por debajo responden al cambio de presión. Es posible que quienes padezcan de enfermedades del oído interno no puedan mantenerse de pie con los ojos cerrados sin tambalearse. La vista. El globo ocular es una estructura esférica de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro, con un marcado abombamiento sobre su superficie anterior. En la parte exterior se compone de 3 capas de tejido. La capa más externa o esclerótica tiene una función protectora. Cubre unos 5/6 de la superficie ocular y se prolonga en la parte anterior con la córnea transparente. La capa media o úvea tiene 3 partes: la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, y la capa interna o retina, que es sensible a la luz. La córnea es una membrana resistente compuesta por 5 capas a través de la cual la luz penetra en el interior del ojo. El iris es una estructura pigmentada suspendida en la córnea y el cristalino y tiene una abertura circular en el centro, que es la pupila. El tamaño de la pupila depende de un músculo que rodea sus bordes, aumentando o disminuyendo la cantidad de luz que entra en el ojo. La retina es una capa compleja compuesta sobre todo por células nerviosas. Las células receptoras sensibles a la luz se encuentran en la superficie exterior. Tienen forma de conos y bastones y están ordenados como los fósforos en una caja. La retina se sitúa detrás de la pupila. Tiene una pequeña mancha de color amarillo que se denomina mácula lútea y en su centro se encuentra la fóvea central, que es la zona del ojo con mayor agudeza visual. El nervio óptico entra en el globo ocular por debajo y algo inclinado hacia el lado interno de la fóvea central, originando en la retina una pequeña mancha llamada disco óptico. Esta estructura es el punto ciego del ojo, ya que carece de células sensibles a la luz. Estructuras protectoras del ojo. Las más importantes son los párpados superior e inferior. Estos son pliegues de piel y tejido glandular que se cierran gracias a unos músculos y forman sobre el ojo una cubierta protectora. Las pestañas son pelos cortos que crecen en los bordes de los párpados. Actúan como una pantalla para mantener lejos del ojo las partículas cuando estos están abiertos. Detrás de los párpados se encuentra la conjuntiva, que es una membrana protectora fina que se pliega para cubrir la zona de la esclerótica visible. Cada ojo cuenta también con una glándula lagrimal situada en la esquina exterior. Estas glándulas segregan un líquido salino que lubrica la parte delantera del ojo cuando los párpados están cerrados y limpia de las pequeñas partículas de polvo. El olfato. Este sentido permite percibir los olores. La nariz está equipada con nervios olfativos. Es el principal órgano del olfato. Los nervios olfativos son también importantes para diferenciar el gusto de las sustancias que se encuentran dentro de la boca. Es decir, muchas sensaciones que se perciben como sensaciones gustativas tienen su origen en el sentido del olfato. También es importante decir que la percepción de los olores está muy relacionada con la memoria. Determinado aroma es capaz de evocar situaciones de la infancia, algún lugar que hemos visitado o personas queridas. La nariz
Forma parte del sentido del olfato, del aparato respiratorio y vocal. Se puede dividir en región externa, el apéndice nasal, y una región interna constituida por dos cavidades principales que son las fosas nasales, que están separadas entre sí por el tabique vertical. Los bordes de los orificios nasales están recubiertos de pelos fuertes que atraviesan las aberturas y sirven para impedir el paso de sustancias o partículas extrañas. Las cavidades nasales son altas y profundas y constituyen la parte interna de la nariz. Se abren en la parte frontal por los orificios nasales y en el fondo terminan en una abertura de cada lado en la parte superior de la faringe. La región olfativa de la nariz es la responsable del sentido del olfato. La membrana mucosa es muy gruesa y adopta una coloración amarilla. El gusto. Esta facultad humana entre los animales actúa por contacto de sustancias solubles con la lengua. El ser humano es capaz de percibir un amplio repertorio de sabores como respuesta a la combinación de varios estímulos, entre ellos textura, temperatura, olor y gusto. Viéndolo de forma aislada, el sentido del gusto solo percibe 4 sabores: dulce, salado, ácido y amargo. La lengua posee casi 10.000 papilas gustativas que están distribuidas de forma desigual en la cara superior de esta. Por lo general, las papilas sensibles a los sabores dulce y salado se encuentran en la punta de la lengua. Las sensibles al ácido ocupan los lados y los sensibles a lo amargo están en la parte posterior, como muestra en la imagen. La lengua es un órgano musculoso de la boca y es el asiento principal del gusto y parte importante en la fonación, masticación y deglución de los alimentos. Está cubierta por una membrana mucosa y se extiende desde el hueso en la parte posterior de la boca hacia los labios. La lengua es de color rosado habitualmente. Su principal función es la contención de los receptores gustativos, que nos permiten degustar los alimentos. Contribuye junto con los labios, los dientes y el paladar duro, la articulación de las palabras y los sonidos. El tacto es otro de los 5 sentidos de los seres humanos y de otros animales. A través del tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, objetos. Los seres humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas en la piel, que se llaman receptores del tacto. Estos receptores se encuentran en la epidermis, que es la capa más externa de la piel, y transportan las sensaciones hacia el cerebro a través de las fibras nerviosas. Hay sectores de la piel que poseen mayor sensibilidad, ya que el número de receptores varía de zona a zona. La piel es una parte muy importante del organismo y superficie del cuerpo. Contiene órganos especiales que suelen agruparse para detectar las distintas sensaciones como la temperatura y el dolor. La piel posee 3 capas: la epidermis, que es la que interviene principalmente en la función del tacto y es la más extensa; la dermis, que es la capa del medio; y la capa subcutánea.